Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Me emociona mucho tenerlos aquí hoy. ¿Cómo están? Espero que todo les vaya de maravilla. Soy y como siempre estoy encantada de compartir con ustedes un nuevo vídeo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que creo que resuena con muchos de nosotros, especialmente con aquellos que, como yo, amamos el drama romántico. El título de este vídeo lo dice todo: Demet sufre, la agenda laboral le impide ver a Can drama romántico. Ya sé, suena dramático, ¿verdad? Pero confíen en mí, hay una historia detrás de esto que vale la pena explorar. Hoy vamos a analizar la frustración, la lucha interna y, por supuesto, la pasión por los dramas románticos desde la perspectiva de Demet. La idea surgió de la vida real, de la experiencia de muchos de nosotros que, por mucho que amemos una buena serie, una buena película o un buen drama, la vida y sus obligaciones a veces nos impiden disfrutar de esos pequeños placeres. En este caso, la protagonista de nuestra historia, Demet, es una apasionada de los dramas románticos, especialmente de aquellos protagonizados por Can. Pero la vida laboral le juega una mala pasada. Y vamos a ver cómo lidia con esto. Antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos que subo. Me ayudarías muchísimo. Ahora sí, comencemos. Imaginen a Demet, una joven profesional ambiciosa, con una agenda repleta de reuniones, plazos y responsabilidades. Le encanta su trabajo, eso no se discute, pero también es una romántica empedernida, con un corazón que late al ritmo de los besos bajo la lluvia y las miradas apasionadas de los protagonistas. Su mayor debilidad son los dramas románticos, y más específicamente, aquellos donde Can, un actor que la tiene completamente enamorada, es el protagonista. Pero la cruel realidad. Cada vez que un nuevo drama de Can se estrena, Demet se encuentra con un dilema. Su agenda laboral, implacable y exigente, parece conspirar en su contra. Las noches se llenan de informes, las mañanas de presentaciones y los fines de semana. Bueno, los fines de semana son la única oportunidad para respirar, pero a menudo se ven invadidos por tareas atrasadas. La vida de Demet es un torbellino constante. Se levanta temprano, desayuna a toda prisa, y corre a la oficina. Las horas de trabajo se suceden una tras otra, llenas de llamadas telefónicas, correos electrónicos y reuniones interminables. La presión es constante, la competencia feroz. Demet se esfuerza por destacar, por dar lo mejor de sí misma. Es una empleada dedicada, con talento y ambición. Pero a veces el peso de las responsabilidades la agobia. La noche por fin llega. Exhausta, Demet regresa a casa. La cena es rápida, a menudo a base de comida para llevar. La televisión, el ordenador, la promesa de un poco de descanso. Pero la tarea pendiente la acecha. Informes que entregar, presentaciones que preparar, correos electrónicos que responder. La línea entre el trabajo y la vida personal se difumina. El tiempo libre se convierte en un lujo inalcanzable. Y entonces la desesperación. La frustración. El nuevo drama de Can se estrena. El tráiler, la publicidad, las redes sociales. Todo le recuerda lo que se está perdiendo. La emoción de la historia, las emociones a flor de piel, las miradas que la cautivan. Pero Demet no puede. No tiene tiempo. La agenda laboral, implacable, la atrapa. Las noches se vuelven interminables. Las miradas furtivas a las redes sociales, los spoilers que se filtran, el miedo a perderse algo. La FOMO, el miedo a perderse algo, se instala en su mente. La culpa la atormenta. La culpa de no poder compaginar su trabajo con sus aficiones. La culpa de no tener tiempo para sí misma. Demet intenta desesperadamente encontrar huecos para ver los episodios. Pero la vida se interpone. Una reunión imprevista, un viaje de negocios, un proyecto urgente, cualquier cosa puede sabotear su ansiada sesión de maratón. La frustración se acumula, la ansiedad crece. ¿Cómo puede mantenerse al día con su serie favorita? ¿Cómo puede disfrutar de ese escape que tanto necesita? Imaginemos la escena: Demet sentada en su sofá, el portátil en sus rodillas, a punto de ver el nuevo episodio. La anticipación es palpable. La música de la intro, la imagen del actor que la cautiva, las primeras escenas, pero de repente un correo electrónico. Un asunto urgente. Un plazo que se acorta.
La notificación interrumpe el momento mágico. La frustración se apodera de ella. Apaga el ordenador, respira hondo y se enfrenta a la realidad, el trabajo siempre está ahí, esperando. Un día, Demet decide tomar cartas en el asunto. Elabora un plan de ataque estratégico. Primero, designa un tiempo can. Cada semana, reserva 1 o 2 horas exclusivamente para ver el drama, sin interrupciones. Apaga el teléfono, cierra el correo electrónico y se sumerge por completo en la historia. Segundo, busca aliados. Comparte su pasión con amigos y compañeros de trabajo, formando un pequeño grupo de fanáticos que comentan cada episodio y se apoyan mutuamente. Esto le da a Demet la motivación extra para seguir adelante. Pero el plan tiene sus desafíos. La agenda laboral es impredecible. Las reuniones se alargan, los plazos se acortan, los viajes de negocios se multiplican. El tiempo can se ve interrumpido, pospuesto, cancelado. La frustración regresa. La ansiedad aumenta. El tercer elemento de su plan es la flexibilidad. Acepta que no siempre podrá ver los episodios en el momento del estreno. Aprende a grabar, a pausar, a ver en diferido. La clave es no rendirse e encontrar esos momentos robados, esas pequeñas dosis de felicidad que le permiten conectar con su pasión. Sin embargo, la lucha no es fácil. Demet experimenta el síndrome de la FOMO, el miedo a perderse algo. Las redes sociales se convierten en una fuente de tortura, con spoilers y comentarios que revelan momentos cruciales de la trama. A veces, la tentación de rendirse es fuerte. La presión laboral, la falta de tiempo, la sensación de no poder compaginar su vida profesional con sus aficiones, todo se acumula. Imaginemos a Demet en el trabajo, escuchando a sus compañeros comentar el último episodio. Los detalles de la trama, los giros inesperados, los momentos románticos. Ella se siente excluida, fuera de lugar. La tentación de preguntar, de saber, es grande. Pero sabe que debe resistir. Debe proteger su tiempo can, su momento de desconexión. Un día, Demet recibe una llamada urgente. Un proyecto importante, un plazo límite que se acerca. Debe trabajar horas extras, sacrificar su tiempo libre. La frustración es inmensa. Las lágrimas amenazan con salir. Siente que está perdiendo la batalla. Sin embargo, Demet es persistente. Su amor por los dramas románticos y por Can es más fuerte que cualquier obstáculo. Encuentra consuelo en las historias, en la emoción que le provocan, en la esperanza de un final feliz. Los dramas se convierten en su válvula de escape, en su refugio, en su fuente de inspiración. Le recuerdan que a pesar de la dureza de la vida, siempre hay lugar para el romance, la pasión y el amor. El proceso de Demet no solo es lidiar con su agenda, sino también aprender a priorizar, a establecer límites y a encontrar el equilibrio. La clave está en darse permiso para disfrutar, en no sentirse culpable por tomarse un tiempo para sí misma. El trabajo es importante, sí, pero también lo son la salud mental, la felicidad y la conexión con las cosas que nos hacen sentir bien. Demet empieza a decir no. No a las reuniones innecesarias, no a las tareas que no son prioritarias. Aprende a delegar, a pedir ayuda. Establece límites claros entre su vida laboral y su vida personal. Empieza a cuidar de sí misma. Se inscribe en un gimnasio, sale a caminar, lee libros, pasa tiempo con sus amigos y familiares. A medida que avanza la serie, Demet se siente más conectada consigo misma. Se da cuenta de que su amor por los dramas no es una pérdida de tiempo, sino una forma de recargar energías, de mantener la esperanza y de recordarse a sí misma que la vida puede ser maravillosa. Y esa felicidad se refleja en su trabajo. Más creativa, con más energía, y también más feliz. Imaginemos la escena, Demet sentada en su escritorio con una sonrisa en su rostro. Ha terminado de ver el último episodio. Se siente renovada, inspirada. Las ideas fluyen, la creatividad se despierta. El trabajo se vuelve más llevadero, más disfrutable. La historia de Demet es la historia de muchos de nosotros. Es una reflexión sobre la importancia de encontrar tiempo para nuestras pasiones, de no dejar que el trabajo nos consuma por completo y de mantener viva esa llama que nos hace sentir vivos. Es sobre aprender a equilibrar, a priorizar y a disfrutar cada momento por pequeño que sea.
Es también una invitación a reflexionar sobre la importancia de la salud mental, de encontrar esos pequeños escapes que nos permiten desconectar del estrés diario y conectarnos con nosotros mismos. En el caso de Demet, el drama romántico se convierte en un catalizador para el autodescubrimiento. Al luchar por ver su serie favorita, aprende a luchar por sí misma, por sus sueños y por su felicidad. Aprende a decir no a las demandas excesivas, a establecer límites y a proteger su tiempo libre. Y por supuesto, la historia de Demet nos recuerda que la vida está llena de matices, de alegrías y de tristezas, de retos y de recompensas. Y que a veces la mejor manera de enfrentar las dificultades es sumergirnos en una buena historia, donde el amor, la esperanza y la perseverancia siempre encuentran su camino. El drama romántico de Cannes se convierte en algo más que una simple serie de televisión. Se convierte en un símbolo de la lucha de Demet, de su perseverancia, de su capacidad para encontrar la felicidad en medio de la adversidad. Así que, ¿qué lecciones podemos sacar de la experiencia de Demet? Primero, la importancia de la organización. Planificar el tiempo, reservar momentos para nuestras aficiones y establecer prioridades. Segundo, la necesidad de encontrar un equilibrio. No dejar que el trabajo nos consuma por completo, y asegurarnos de tener tiempo para nosotros mismos. Tercero, la importancia de la resiliencia. No rendirnos ante los obstáculos, y buscar soluciones creativas para seguir disfrutando de lo que nos gusta. En resumen, la historia de Demet es mucho más que la lucha por ver un drama romántico. Es una historia sobre la lucha por la felicidad, la importancia de la salud mental, y el poder de encontrar ese equilibrio necesario para disfrutar de la vida en su totalidad. El final de la serie. Demet, con lágrimas en los ojos, se despide de los personajes, de la historia, de las emociones que la han acompañado durante meses. Se siente un poco vacía, pero también llena de gratitud. Llegamos al final de este vídeo, y espero que les haya gustado. Quiero agradecerles por tomarse el tiempo de escuchar mi reflexión sobre esta historia. Espero que les haya resultado interesante y que les haya dado algo en qué pensar. Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Ustedes también tienen problemas para compaginar sus aficiones con su trabajo? ¿Cómo lo solucionan? ¿Cuál es su drama romántico favorito? Compartan sus historias. Y por supuesto, no olviden darle un me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayudaría muchísimo. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.